¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver 10 diseños de cocinas integrales pequeñas y modernas. Te voy a decir cuánto mide cada diseño en metros lineales. Además vamos a ver las medidas estándar de cocinas integrales y el flujo de trabajo para que el producto que estamos preparando sea preparado de la manera más eficiente. Pero en cada diseño que te presente te voy a dejar el link para que puedas acceder al video si quieres más detalles acerca de una cocina en particular. El Cocinator. Y aquí vemos nuestro siguiente modelo de cocina. Igualmente es una cocina pequeña y moderna. Y esta mide tan solo 2 metros 90 centímetros lineales. Les decía acerca de la altura de esta base que puede ser de 10 a 20 centímetros de altura y de profundidad yo siempre dejo 50 centímetros o un poco más con tal de que nuestros pies no choquen con las puertas. Igualmente cuando estamos limpiando el piso, esta base nos ayuda a librarnos de la humedad. Aquí se ve claramente dónde va a ir colocado el refrigerador y este contacto va a 40 centímetros de altura, pero yo siempre lo dejo un poco hacia la orilla para en caso de que lo queramos desconectar no tengamos que mover todo el refrigerador. Todas las puertas de refrigerador abren hacia este sentido, por lo cual nos resulta cómodo tener un área de preparación. En esta área de preparación vamos a sacar las verduras que trajimos del mercado y probablemente vamos a quitar alguna bolsa, alguna hoja y la vamos a depositar en este bote que se encuentra aquí justo debajo del fregadero. Además, esta misma zona en cuestión sirve para sacar los productos del refri y rápidamente calentarlos en el horno de microondas. Sacamos los cubiertos de esta gaveta, dejamos el plato sucio aquí y nos vamos rápidamente a trabajar, únicamente habiendo utilizado esta área de nuestra cocina. Si deseas ver más detalles de esta cocina, te dejo el link aquí en la parte de arriba. Así es, cada cocina que presentemos voy a ir dejando el link en la parte de arriba, en donde hay más medidas, más detalles de materiales, etc. Y aquí vemos esta pequeña cocina en forma de L, con su barra. Vamos a hacer un paneo. Y esta cocina únicamente mide 2 metros por 2 metros lineales, más la barra en donde caben 2 personas. La altura de la cubierta de la cocina debe quedar a 90 centímetros del piso. Estamos hablando de la cubierta ya nivelada. Altura total. Yo generalmente hago mis bases de 18 centímetros, más 70 de los muebles, más 2 centímetros de grosor de la cubierta. Y nos da un total de 90 centímetros. Y esta combinación de colores a mí me encantó. Sobre todo me encantó despejar el área de la parte de arriba con estos nichos en donde también se puede tener fácil acceso a las alacenas. Y esta cocina mide 2 metros con 60 centímetros lineales. Estamos hablando únicamente del área de carpintería, únicamente de los módulos, sin contar el equipo de cocina como el refrigerador. Como ya dijimos, el grosor de la cubierta es de 2 centímetros y la profundidad de la cubierta es de 65 centímetros. La profundidad de los muebles es de 60 centímetros, con lo cual sobresale la cubierta y cualquier derrame de líquido que haya no va a dañar nuestras puertas, sino que va a caer directamente hacia el piso. En la tienda donde me venden estas cubiertas, me venden estas 3 medidas de largo de cubierta: 2.40, 3 metros y 3.6 metros. Y vamos a continuar haciendo videos de cocinas en tendencia, cocinas de vanguardia, cocinas a la moda para gente joven. Así es que suscríbete a este canal. Ahora. Y aquí tenemos la siguiente cocina. De la misma forma dejo el link en la parte de arriba por si quieren ver más detalles. Esta cocina mide 2 metros 80 por 2 metros 80, pero incluye también una pequeña barra para desayunar por las mañanas mientras apreciamos la belleza del jardín. Siempre procuro que la medida de las puertas se repita, es decir,
que si el ancho de esta puerta mide 45 centímetros, el siguiente módulo mide 2 veces 45, o sea 90 centímetros, y así voy haciendo módulos que son múltiplos de la medida más pequeña. Puedo hacer múltiplos de 30, de 40, etc. Aquí tenemos nuestra cubierta de granito San Gabriel. Pero bueno, estábamos con el flujo de trabajo, que abrimos el refri, preparamos lo que queremos cocinar y luego lo lavamos en esta parte de aquí. Ahora vamos a hablar del área de fregadero. Y aquí tenemos el desagüe, vamos a acercarnos. Y aquí tenemos el desagüe que va a 50 centímetros del piso y las tomas de agua que van a 65 centímetros del piso. Entre la toma de agua caliente y la toma de agua fría hay 15 centímetros de distancia. Y me encanta cómo se ve este marco formado por madera natural que nos acerca mucho más al contacto con los elementos de la naturaleza. Y esta cocina que tenemos aquí mide 2,5 metros por 2,5 metros, tan solo 5 metros cuadrados. De la misma forma casi se puede respirar el aire fresco del exterior. Y tiene un lavadero con frente visible, donde después de lavar nuestras verduras, vamos a utilizar toda esta área de aquí, que se llama el área de preparación, en donde es muy común que utilicemos las tablas de picar para posteriormente cocinar. Como se puede observar, estamos utilizando toda esta área de trabajo y la seguiremos utilizando. Para proteger la pared de salpicaduras de agua se utiliza este azulejo que se llama salpicadero, y aquí se ocupan 60 centímetros libres entre la cubierta abajo y las alacenas arriba. Esta área de aquí debe estar bien iluminada para evitar accidentes, debe estar bien ventilada y libre de obstáculos. Además hay algunos contactos eléctricos como este de aquí que van a 120 centímetros del piso. Vamos a conectar la licuadora, aquí va otro contacto. En esta ocasión la ficha técnica de mi extractor me dijo que debe trabajar a 70 centímetros, por eso está un poco más arriba del nivel que tienen las alacenas. Y aquí tenemos también una cocina con barra. Nos acercamos un poco más y podemos ver que el ancho de nuestra cocina en metros lineales es de tan solo 3 metros. Seguimos la misma secuencia, sacamos las cosas del refri, las preparamos para lavar, las lavamos, las picamos y las cocinamos. En esta ocasión los humos y vapores se van a ir hacia arriba, pero aquí tenemos nuestra campana decorativa con el filtro de carbón activado, la cual se ve muy bien porque está en un plafón, en un techo falso que tiene sus conexiones eléctricas por la parte interior. Y aquí tenemos nuestra siguiente espectacular cocina, con un diseño mucho más prolijo y minimalista. 2,5 metros de la barra para cocinar, y en la parte de atrás todo es almacenamiento. Los pasillos que rodean la isla deben de tener un mínimo de 90 centímetros, que permita la apertura de puertas tanto de un lado como del otro lado. Además que cuando trabajan 2 personas en la cocina es muy cómodo. Habíamos dicho que en la parte superior debe haber una conexión eléctrica para el extractor, pero ahora les quiero enseñar que aquí debe haber una conexión eléctrica para la parrilla. Asimismo, una conexión de gas también para la parrilla, aunque esta parrilla únicamente tiene 2 quemadores. Como en todas las cocinas que hemos estado viendo, en cada uno de los diseños te voy dejando el link en la parte de arriba por si quieres consultar más detalles de diseño, medidas y construcción de gabinetes. Vámonos con nuestra siguiente cocina, que igualmente es una belleza. Y aquí tenemos el material calácata en la cubierta, en la barra y en el salpicadero. Esta cocina también mide 2,5 metros en la isla y en la parte de atrás 1,80 metros. Aquí la podemos ver otra vez, que es una belleza. Vidrio templado en la parte de arriba, y en esta parte de aquí va la campana, el extractor. Solo voy a quitar este gabinete para que se pueda ver este contacto que va a 180 centímetros del piso. Esto es cuando el extractor está en la pared.
Después de que acabamos de cocinar, en esta zona de aquí vamos a servir los platos. Y los platos necesitan cubiertos. Por eso es recomendable que existan cajones en esta zona de aquí. Nuestro plato con nuestro cubierto y nuestro vaso. Y ahora sí, nos vamos a comer. Esta cubierta tiene lo que se llama el triángulo de trabajo, en el cual se tiene que procurar dejar un cierto espacio entre el refri, la estufa y el fregadero. Y ese es otro tip de diseño que nos va a asegurar que nuestras cocinas siempre funcionen de la manera correcta. Como ya dijimos, 90 centímetros de ancho para los pasillos, o más, si se puede, hay que darle más. Esta cocina es hermosa en su sencillez y practicidad, además de la vista que nos ofrece de la ciudad, y tiene tan solo 3,5 metros de largo. Ahora las cocinas son multifuncionales, puesto que también trabajamos y hacemos tarea en este espacio, en lo que viene siendo la barra. Aquí tenemos nuestra torre de hornos que tiene la misma profundidad que los gabinetes, 60 centímetros de profundo. Como ya dijimos, la altura de la cubierta es de 90 centímetros y después de la cubierta hacia arriba son 60 centímetros libres para trabajar, y las alacenas superiores podrán tener otros 60 centímetros de altura. Por lo tanto, una columna de hornos debe medir 2,10 metros o más de altura. Nos despedimos de esta cocina, que es una de mis favoritas, pero si desean más detalles, ya saben, aquí en la parte de arriba. Y aquí tenemos nuestra cocina blanca combinada con madera, que también está hermosa y tiene una torre. Como ya vimos, la profundidad de la columna es de 60 centímetros, la misma profundidad de los muebles inferiores y la misma profundidad de los muebles superiores. Pero la profundidad de las alacenas es de 30 a 40 centímetros, ya que de esta manera nuestros platos van a caber muy bien, pero también si tienen esta profundidad no se obstruye la visión de la persona que está trabajando en la cubierta, y también se evita que nos demos golpes en la cabeza, además de que se beneficia la iluminación. En resumen, no debemos abusar de esta profundidad. Este estilo de silla se llama sillas Eames, diseñadas por Charles Eames, y como regla general aquí debe haber un espacio de 30 centímetros para poder meter las rodillas. Como ya dijimos, cada persona ocupa un espacio de 60 centímetros, que es lo equivalente al ancho de sus hombros. Pero siempre que se pueda más, hay que darle más. Únicamente tengo que decir que nosotros realizamos cocinas pequeñas y modernas. Si tú eres un experto en el tema de cocinas, te pido que me ayudes a responder las dudas de las personas que quieren invertir en su cocina por primera vez. Además, también puedes dejar tus datos de contacto y la zona en la que trabajas. Apóyame con un like, porque con eso me ayudas bastante. Suscríbete a mi canal, comparte la información y activa la campanita para que te avise cada vez que estamos en vivo, porque estoy en vivo en todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.